¿Plena guerra en Gaza? Hamás responde a plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Acepta liberar a todos los rehenes israelíes. Investigan presunto plan pistola contra integrantes del IMPEC. En Bogotá asesinan a un guardián y otros 3 resultan heridos. Rechazan asedio contra la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Su presidente Bruce McMaster asegura que son ataques injustos. Señalan a activista contratista de la Presidencia de la República de liderar manifestaciones pro-Palestina en Bogotá y de ataques contra la ANDI. A juicio altos oficiales de la policía por nexos con el zar del contrabando, Papá Pitufo. Ante cierre de la vía al llano, el gobierno anuncia alivios económicos para transportadores con reducción en tarifas de los peajes. Con la inauguración del Festival del Terror en Bogotá comienzan las celebraciones de Halloween en Colombia. Esto y más en las noticias del entretenimiento. El grupo terrorista Hamás aceptó algunos puntos del plan de paz propuesto por el presidente Trump frente al conflicto de Gaza. Entre esos puntos se encuentra la liberación de rehenes. Sin embargo, se espera la negociación del resto del texto. Hamás respondió al plan propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y anunció que aceptará liberar a los rehenes israelíes que mantienen Gaza. La organización indicó que está dispuesta a negociar los detalles del acuerdo, lo que abre un nuevo escenario en medio del conflicto. La respuesta incluye también la disposición de Hamás a ceder el control político de Gaza bajo la condición de que se definan mecanismos claros de transición y garantías internacionales. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también afirmó después del comunicado de Hamás que percibe una disposición para lograr una paz duradera en Gaza. Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener inmediatamente el bombardeo de Gaza para que podamos sacar a los rehenes de forma segura y rápida. La decisión de Hamás se podría convertir en el primer paso para un cese de hostilidades, aunque aún no hay un calendario establecido para iniciar las negociaciones. Noticia en desarrollo. Alerta máxima en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. En la mañana de este viernes se presentó un atentado sicarial frente a la cárcel La Modelo. Un guarda fue asesinado y otros 3 resultaron heridos. Se investiga si se trata de un plan pistola contra esta entidad. En la mañana de este viernes, un guarda del IMPEC identificado como Miguel Muñoz fue asesinado y otros 3 resultaron gravemente heridos luego de ser atacados a disparo frente a la cárcel La Modelo. A eso de las 6:30 de la mañana, en inmediaciones de la cárcel Modelo, pasan 2 motocicletas con 4 delincuentes quienes impactan de manera indiscriminada a 4 funcionarios penitenciarios, de los cuales lamentablemente uno falleció, los otros 3 están siendo atendidos. Según el director del IMPEC, el atentado se dio en el cambio de turno. Al momento de cruzar la calle, los sujetos abordaron a los funcionarios y atentaron contra sus vidas. El director del IMPEC denunció que su personal sufre constantemente hostigamiento, convirtiendo el uniforme en un blanco para los delincuentes. En 2025 ya van 3 grandes atentados. El 6 de junio se lanzó una granada contra la cárcel de Villahermosa en Cali, hiriendo a un niño y a 4 guardianes. El 25 de septiembre, otra granada fue arrojada contra el vehículo blindado del director regional occidente del IMPEC y el más reciente ataque que ya cobra la vida de un guarda. Los heridos se encuentran en cuidados intensivos bajo pronóstico reservado. Mientras tanto, la policía de Bogotá activó el plan candado en toda la ciudad para dar con el paradero de los responsables. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, calificó como acto terrorista el atentado contra 3 guardianes del IMPEC. El jefe de la cartera de justicia, a la cual está adscrita el IMPEC, lamentó el ataque homicida contra personal de la cárcel La Modelo. Un mensaje de solidaridad, de condolencia a la familia del dragoneante que en el día de hoy perdió su vida en cumplimiento de sus funciones por un acto bárbaro y violento del terrorismo. Montealegre pidió que las autoridades den con el paradero de los responsables del ataque. Los violentos deben saber que el Estado responderá en el marco institucional con mucha firmeza para que este hecho no se quede en la impunidad y para evitar que en el futuro estos actos se sigan repitiendo. El ministro se solidarizó con las familias de las víctimas. Se desconoce quiénes atacaron a estos integrantes del IMPEC en Bogotá. Desde el Consejo de la Capital se hizo un fuerte llamado al alcalde Carlos Fernando Galán por la inseguridad y la violencia que se está viviendo.
Tras la mañana de tensión que dejó el ataque contra funcionarios del IMPEC en las inmediaciones de la cárcel La Modelo, las reacciones desde el Consejo de Bogotá no se hicieron esperar. Estamos viendo que Bogotá sigue contando muertos todos los días, pues fruto de la inseguridad tan grave que hay, el poco control de armas, la permisividad que hay desde el gobierno nacional con estos discursos que básicamente, por ejemplo, a grupos terroristas y peligrosos como el Tren de Aragua, pues básicamente los bautizan de jóvenes pobrecitos. Hay bandas dedicadas a darse entre ellos, a tener una guerra entre ellos, ante una administración que hoy está débil para enfrentar como tal la delincuencia, producto de un debilitamiento de la fuerza pública que se hizo desde el gobierno nacional, pero también de una política de seguridad distrital que no está funcionando. Le pedimos a la Fiscalía General de la Nación seguir avanzando en las investigaciones y adicionalmente le solicitamos la judicialización urgente de los responsables de violencia y actos intimidantes contra la sociedad. Desde el distrito se informó que la policía y el CTI de la Fiscalía ya analizan videos de cámaras para reconstruir el ataque y dar con los responsables. Un amplio rechazo en todo el país han generado los actos de hostigamiento y vandalismo contra sedes de la ANDI, tanto en Bogotá como en otras ciudades, en medio de las manifestaciones pro-Palestina. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, rechazó categóricamente los ataques perpetrados a las instalaciones del gremio por parte de activistas pro-Palestina. Una flotilla de barcos que a bordo llevaba o lleva a unos manifestantes y activistas que defienden la causa palestina se estaba acercando a la Franja de Gaza. Tenían el temor de que fueran interceptados y tenían la instrucción entonces en Colombia de que en caso de que fueran interceptados, como sucedió, entonces habría que movilizarse y había que activar la estrategia contra la ANDI. El presidente de la ANDI hizo un llamado a los activistas. Poco tenemos que ver realmente con los países envueltos en ese conflicto. De manera que nosotros sí le hacemos un llamado a esos activistas para que reconsideren su posición, entre otras cosas, porque no podemos dejar manipularnos de aquellos que siempre quieren polarizar a nuestra nación. Asimismo dijo que haber atacado a la ANDI es tan equivocada como inaceptable. Las autoridades investigan si es cierta la afirmación que hace un concejal de Bogotá. Dijo que un contratista de la presidencia estaría detrás de las manifestaciones recientes y vandalismo que se ha llevado a cabo en contra de la ANDI y en manifestaciones apoyando a Palestina en la capital del país. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció recientemente que Juan Camilo Villalobos, actual contratista de la presidencia, estaría vinculado tanto a la convocatoria de protestas en apoyo a Palestina como al hostigamiento contra la ANDI. Nosotros publicamos ayer el contrato de este señor por más de 9 millones de pesos con la Presidencia de la República, con el objetivo de que el país sepa que esta espontaneidad de estas marchas y estos actos vandálicos tiene una vinculación directa con la Casa de Nariño. La denuncia de Briceño estuvo respaldada por la certificación periódica de actividades que deben presentar los contratistas por prestación de servicios, en la que se confirma que Villalobos tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre del presente año y recibe un salario mensual superior a 9 millones de pesos. Según el concejal, en su informe de ejecución, incluyó como evidencia una imagen que demostraría que literalmente los colombianos le pagan por hacer activismo pro-Palestina. En Noticentro 1, esta es una noticia en desarrollo. Así amaneció hoy la calle 72 con carrera séptima luego de las manifestaciones pro-Palestina que ya completan 2 días. Este viernes, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional mantienen la jornada de protesta. Instalaron una olla comunitaria frente al campus, lo que generó el cierre total en sentido oriente-occidente y desvíos para las rutas de Transmisolar y los buses duales de la zona. Aunque hoy la jornada ha transcurrido de manera pacífica, la congestión vehicular se ha extendido por varias cuadras entre las carreras 9ª y 13. La Contraloría General alertó sobre la posible pérdida de 16 millones de dólares en el contrato de mantenimiento de los helicópteros M-17 del Ejército. La Contraloría alertó sobre un riesgo de pérdida millonaria en el contrato para reparar los helicópteros rusos Mi-17, esenciales para las fuerzas militares. El problema radica en que las sanciones internacionales impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania han bloqueado la ejecución del contrato con la empresa fabricante, impidiendo tanto el envío de dinero como la llegada de repuestos.
Existe un riesgo inminente de pérdida de $13.586.873, valor correspondiente al saldo del pago anticipado entregado al contratista. El presidente Gustavo Petro insiste en que si la flota Mi-17 permanece inoperativa, la capacidad de respuesta del Estado podría colapsar. En verdad, estos helicópteros deben ser reparados por sus fabricantes rusos. Yo no los compré y mantener la sumisión a los estadounidenses que piden que no se contrate a los rusos me parece ya un riesgo nacional. El gobierno queda atrapado en una encrucijada legal. Debe elegir entre asumir el riesgo financiero o dejar en tierra estos helicópteros vitales para la defensa del país. El más reciente informe de la misión de verificación de paz fue presentado por el secretario general de la ONU en Colombia. Alerta por la violencia política y el conflicto armado. El secretario general de Naciones Unidas presentó el más reciente informe que evalúa la implementación del acuerdo de paz entre junio y septiembre de 2025. Aunque el informe celebra las primeras sanciones dictadas por la JEP, alertó sobre el recrudecimiento de la violencia política en Colombia. Con cifras contundentes, el documento alerta que solo en estos 4 meses se registraron 48 asesinatos de líderes sociales y 10 homicidios de excombatientes de las FARC, resaltando como hecho principal el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en agosto, lo que evidencia el constante hostigamiento a líderes políticos. El informe destaca el avance de la JEP, que identificó a 242 personas como máximas responsables de crímenes de guerra, de las cuales 168 son integrantes de la fuerza pública. Sin embargo, pese a este avance, alertó que la crisis humanitaria se ha incrementado en Colombia con 8.700 personas desplazadas y el hallazgo de fosas comunes. El secretario finalizó con un llamado urgente al Estado colombiano a ampliar su presencia en los territorios y a garantizar la seguridad total para las elecciones 2026. Hay reacciones en el mundo político colombiano tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de denunciar a algunos precandidatos presidenciales por sedición. Precandidatos y líderes políticos se unieron a las críticas contra el presidente Gustavo Petro tras anunciar posibles denuncias de sedición contra candidatos que pidan a la fuerza pública desobedecerlo. El precandidato Daniel Palacios reaccionó en su cuenta de X. Aquí Gustavo Petro no es más que un hipócrita que desde el corazón Nueva York llama a un golpe militar contra Donald Trump, mientras que en Colombia amenaza a quienes cuestionan sus errores y señalan su desprecio a la fuerza pública. A su vez, el senador Honorio Enríquez cuestionó si entonces el jefe de Estado debería ser investigado en Estados Unidos por ese delito, luego de su actuación en Nueva York. Definitivamente el cinismo y descaro de Petro no tiene límites. Está reconociendo que él debería ser investigado por ese mismo delito de sedición por el show que hizo en Nueva York con megáfono en mano, pidiendo la desobediencia de las tropas norteamericanas. En fin, la hipocresía. Políticos insisten en que el deber de los colombianos es defender la Constitución y la ley. La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila le respondió al presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que éste dijera que habría denuncias por sedición. Que hoy más cabe. Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre una posible denuncia por sedición contra quienes llamen al ejército a desobedecer al mandatario desataron una reacción de la periodista Vicky Dávila y precandidata presidencial, quien a través de su cuenta de X le respondió directamente al jefe de Estado. Aquí espero su denuncia ante su fiscal de bolsillo. No le tengo miedo, Petro. Hágame lo que quiera, pero usted, que sí ha sido un sedicioso que Colombia perdonó, sabe que nuestros militares y policías no tienen por qué servirle al narcodictador Nicolás Maduro, su amigo. Dávila aseguró que los militares y policías no tienen por qué servirle a Maduro y enfatizó que ellos deben obedecer la Constitución y no las órdenes del presidente. En otro mensaje recordó que la sedición, según el Código Penal, implica el uso de armas y subrayó que su arma fue el megáfono. Además, acusó a Petro de pretender utilizar las Fuerzas Armadas en coordinación con el cartel de los soles en Venezuela, insistiendo en que se debe respetar las instituciones. La periodista también denunció que el exalcalde Daniel Quintero la habría amenazado con la frase guerra a muerte y responsabilizó al dirigente de cualquier atentado en su contra. Como hoy, quizá más, muchos reflectores, muchas... El presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, ratificó que con los trabajadores de alto riesgo se hará un traslado en masa de sus recursos a Colpensiones. Para Colpensiones, es ilegal que las empresas, empleadores y los fondos de pensiones afilien a trabajadores que desempeñan oficios de alto riesgo, por lo que deben ser trasladados al Fondo del Estado para no perder sus derechos a pensionarse con menos semanas y menos edad.
El presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, explicó que los trabajadores de alto riesgo en el país deben pasarse al fondo de Colpensiones con los recursos hasta ahora ahorrados. Y eso puede implicar una suma cercana a los 9 billones. El presidente de un fondo privado dijo, no tenemos la plata, no tenemos cash, tiene la plata fuera del país. Desmintió que Colpensiones necesite los 9 billones de pesos de los afiliados de alto riesgo para destinarlos al Fondo Solidario o al pago de sus afiliados. Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación llamó a juicio a 2 altos mandos de la Policía Nacional por presuntos vínculos con Diego Marín, alias Papá Pitufo, el rey del contrabando. El coronel Abdón Melo y el mayor Steven Nocua tendrán que responder en un juicio ante la Procuraduría por presuntos vínculos con Diego Marín Buitrago, zar del contrabando. Los 2 oficiales de la policía pudieron recibir dinero y otros elementos y bienes con ocasión a los nombramientos en la Policía Fiscal y Aduanera de Pereira y Cartagena, luego de la reunión realizada por el señor Diego Marín Buitrago. Los oficiales harían parte de la nómina de Papá Pitufo, señalado como uno de los principales contrabandistas del país, quien precisamente lograba sacar toneladas de mercancía con colaboración de las autoridades portuarias. Ante este panorama, la Procuraduría calificó las faltas de los uniformados como gravísimas. Las conductas estrictas en la ley penal como delito a título de dolo serán consideradas faltas gravísimas. Esta decisión disciplinaria será de inmediato cumplimiento y contra la presente providencia no proceden recursos. En los próximos días iniciará el juicio contra los oficiales. La Corte Suprema de Justicia ratificó la circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y quien está vinculado al escándalo de corrupción y desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, entuteló a los magistrados que ordenaron su captura por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El recurso llegó hasta la Corte Suprema, que analiza la petición del exfuncionario prófugo de la justicia. Se aboca el conocimiento de la acción de tutela promovida por Carlos Ramón González Merchán contra la Sala Penal del Tribunal Superior Bogotá por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. La Corte, al analizar la tutela, negó una medida cautelar con la que González buscaba tumbar la orden de captura con circular roja en su contra. Sin embargo, tal solicitud se torna improcedente, pues además de que implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, no probó la urgencia, gravedad, inminencia y la impostergabilidad que viabilizan su procedencia. En los próximos días la Fiscalía llamará a juicio a González por presuntamente ser el determinador de los sobornos de más de 4.000 millones de pesos para los expresidentes del Senado y la Cámara Iván Name y Andrés Calle. Aunque aún se desconoce el paradero de González, según ha trascendido, estaría en Nicaragua. En la tarde de este viernes, el presidente de la República, en un evento público en el ascenso de miles de policías, entregó declaraciones a los medios. El presidente Gustavo Petro reveló que el gobierno de Estados Unidos retiró las armas con las que se protegía la Casa de Nariño, lo que dejó al palacio desprovisto de su arsenal. Señaló que eran cerca de 150 fusiles, incluidos equipos antidrones. ¿A alguien se le ocurrió la tristísima idea de cuidar el Palacio Central del Gobierno de Colombia con armas que pertenecen a un gobierno extranjero? Pues me di cuenta porque los señores en su pelea conmigo y con Colombia, pues mandaron una carta diciendo devuélvanos nuestras armas. Hay que tener dignidad, toda, hasta la última. No las necesitamos. El mandatario también expresó que el mundo no ha sido justo con Colombia al advertir que en 2026 el país romperá récords de incautación de cocaína. Resaltó que no hay motivos para que la nación se arrodille ante los cuestionamientos y que por el contrario se demostrará el esfuerzo de quienes arriesgan su vida en la lucha contra el narcotráfico. El presidente Gustavo Petro cuestionó las críticas de su homólogo estadounidense sobre su política de paz y le pidió al presidente Trump no entrometerse en la política interna colombiana.
El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones del representante del gobierno de Donald Trump en el Consejo de Seguridad de la ONU, quien cuestionó que su administración promueve la polarización y socava el progreso hacia una paz sostenida. El mandatario colombiano pidió a Estados Unidos no intervenir en la política interna. Le solicito respetuosamente al gobierno de los Estados Unidos no entrometerse en la política interna de Colombia. El jefe de Estado también arremetió contra la posición de Washington en temas como narcotráfico, trata de personas y paz, asegurando que la presión estadounidense busca modificar la postura de Colombia sobre estos temas. El precandidato presidencial Héctor Olimpo anunció alianzas con algunos liberales en medio de esta carrera por la presidencia 2026. En un evento convocado por la Organización Juvenil Liberal, el precandidato presidencial Héctor Olimpo recibió el apoyo de este sector político y se suma a las alianzas realizadas por el exgobernador que participará en la consulta a la Fuerza de las Regiones, donde se escogerá a un único candidato en diciembre. Nos reunimos y escogimos 4 candidatos. Hoy somos el exgobernador de Antioquia, el exgobernador del Meta, el exalcalde de Bucaramanga y Héctor Olimpo en representación de la región Caribe dentro de la Fuerza de las Regiones. Y la Fuerza de las Regiones quiere liberar a las regiones de Colombia del yugo del gobierno central que las tiene asfixiadas. Hoy las regiones de Colombia son tratadas como un menor de edad por el gobierno central. Papi, dame plata, papi, dame permiso. Afirmó que su proyecto de gobierno priorizará la inclusión social juvenil, el fomento de proyectos de la vida y el fortalecimiento de la salud mental. A través de veedurías ciudadanas y del Consejo de Popayán se destapó una red de presunta corrupción en la Secretaría de Tránsito de la capital caucana. El cartel de la alcoholemia y comparendos estaría manipulando pruebas al interior de la Secretaría de Tránsito en Popayán, donde presuntamente algunos funcionarios de la Secretaría se estarían presentando para eso. Las denuncias han sido reiterativas por parte de las veedurías ciudadanas. Los señores de las grúas que recogen los vehículos y antes de ingresarlos al parqueadero esperan a los presuntos infractores y por una suma de dinero devuelven los vehículos. Ante la gravedad de las acusaciones, la jefe de la cartera de tránsito reconoció la falta. Uno de ellos está suspendido por un resultado de un fallo de un proceso disciplinario. Tuvimos hace un año la captura de un agente de tránsito en ejercicio de su función. Tenemos que este año, hace unas 2 semanas aproximadamente, fue capturado un exagente y tramitado. Se espera que la Fiscalía General de la Nación avance en las investigaciones apoyados con la serie de denuncias que están apareciendo sobre estos casos de corrupción. ¿Qué pasará con la reforma a la salud en el Congreso? Se están dando diferentes movimientos políticos. Les contamos. Frente al tercer debate de la reforma a la salud que ya inició en la Comisión Séptima de Senado, la senadora Marta Peralta envió una carta a sus compañeras de comisión Norma Hurtado, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo. Sugiere un espacio de diálogo y trabajo de concertación técnica entre las ponencias alternativa y positiva. Sistema universal, eficiente, equitativo y solidario. Es por ello que, más allá de los desacuerdos, resulta indispensable identificar puntos de convergencia, construir consensos mínimos y encontrar salidas conjuntas que permitan sacar adelante una reforma histórica. La propuesta alternativa no convence al gobierno, pero la congresista busca un consenso para salvar la reforma en la comisión. El trabajo conjunto de nuestras bancadas puede enviar un mensaje de unidad y responsabilidad al país y que somos capaces de anteponer el derecho a la salud y la dignidad de la gente por encima de intereses particulares o coyunturales. En esta célula del legislativo ya avanza la discusión, sin embargo sería retomada luego de la semana de receso, dándole continuidad al debate de la ponencia de archivo. En Bogotá, Capital Salud eliminó el 80% de las autorizaciones que se exigían para la entrega de medicamentos. La EPS Capital Salud anunció una reforma estructural en los procesos de entrega de medicamentos. Esta eliminará el 80% de los trámites de autorizaciones previas que antes se requerían para reclamar los medicamentos. La gran mayoría de las autorizaciones para medicamentos se eliminan. Nuestros usuarios ya no tendrán que ir hasta un punto de atención y de ahí hasta Audifarma a reclamar sus medicamentos. Solamente tendrán que hacerlo para algunos casos excepcionales,
como por ejemplo aquellos medicamentos que han sido prescritos a través de MIPRES, también aquellos medicamentos controlados. La medida tendrá excepciones en tratamientos de alto costo o manejo especializado. Para saber si su medicamento aplica, puede consultar la página web oficial de Capital Salud e ingresar el nombre de su fármaco. También podrá consultar la lista actualizada de las droguerías aliadas, donde podrá reclamar sus medicamentos con fórmula médica sin necesidad de trámites adicionales. El virus del papiloma humano prende las alarmas en Colombia. Al menos 8 de cada 10 personas podrían contraerlo. El virus del papiloma humano es la enfermedad de infección sexual más común y no discrimina por género ni edad. Su mayor peligro reside en que en la mayoría de los casos no presenta ningún síntoma. En Colombia hay un dato alarmante. 11 personas al día mueren a causa de esta enfermedad. 8 de cada 10 personas en algún momento de nuestras vidas vamos a estar expuestos a este virus. Médicos insisten en no esperar a tener síntomas para actuar. No genera síntomas. Esa es la razón por la cual tenemos que o prevenirlo a través de la vacunación o hacer una búsqueda activa utilizando las pruebas, particularmente en las mujeres, como método de tamizaje, la citología cervicuterina en mujeres menores de 30 años y las pruebas para detección del virus del papiloma humano en mujeres mayores de 30 años. En Bogotá podrá conocer más de esta enfermedad con la campaña La Cara del VPH, una experiencia instalada en la zona T que estará disponible hasta el 4 de octubre y le permitirá entender la enfermedad y cómo detectar los síntomas de alarma a tiempo. El Ministerio de Transporte anunció una reducción de hasta el 50% en 4 peajes de la vía al llano durante 2 meses, un alivio para quienes utilizan este corredor vial. Tras casi un mes de emergencia en el kilómetro 18 de la vía Bogotá-Villavicencio, el Gobierno Nacional anunció un respiro económico para los usuarios de este corredor estratégico. Hemos tomado la decisión de hacer una reducción importante del valor de los peajes en la vía. Los vehículos de carga pesada y especiales tendrán una reducción del 50%, mientras que automóviles, camionetas y microbuses contarán con un 30% menos en el pago. También tenemos el contrato de mantenimiento de la vía Cusiana por 16.000 millones de pesos que nos da otras alternativas y estamos trabajando la posibilidad en conjunto con Gobernación y Alcaldía de Bogotá de que pudiéramos hacer un fresado en esa salida de la antigua vía al llano por la Victoria, que también nos dé alternativas. Y vamos a seguir trabajando, por ejemplo, en ese decreto de emergencia que nos permita seguir revisando los distintos fondos y poder seguir teniendo salidas para hacer las intervenciones necesarias. Desde hoy empiezan a regir las tarifas diferenciales en los peajes de Boquerón 1, Boquerón 2, Pipiral y Naranjal, medida que estará vigente por 2 meses o hasta que se restablezca la operación del tramo afectado. Económicas. En medio del Congreso de Confecámaras que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena, se reveló que aumentaron las pérdidas económicas por el cierre de la vía al llano. Durante el Congreso de Confecámaras celebrado en Cartagena, se dio un diagnóstico sobre los impactos en materia económica por el cierre de la vía al llano. Cifras de la Cámara de Comercio de Villavicencio reporta pérdidas billonarias que desde el cierre se tiene un saldo de más de 1 billón de pesos. Por día las pérdidas alcanzan entre 50.000 y 60.000 millones de pesos. Los estudios que hemos hecho todos los gremios de la región indican, primero, que diariamente perdemos la economía de 50 a 60.000 millones de pesos. 18.000 millones se pierden en ganadería, en caucho, en palma de aceite, en arroz, en frutales y en productos agrícolas que salen de la región hacia Bogotá. Aproximadamente 18.000 millones diarios. El dirigente pidió medidas al gobierno nacional para dar soluciones a un problema que tiene en jaque al sector empresarial de la región. 10.000 millones pierde el comercio al paralizarse o los problemas que tenemos en la vía. O sea, se pierden los productos que van de Bogotá, del centro, y se trasladan en los 4.000 camiones diarios que se mueven en la vía. Y los productos que naturalmente salen de Villavicencio. Se pierden 5.000 millones diarios en el tema del turismo. Turismo que tiene que ver con las reservas, con todo lo que va alrededor del turismo, y 3.000 millones en agroindustria. Por el momento se mantiene en funcionamiento la vía alterna.
El Departamento Nacional de Planeación anunció recursos por 2.6 billones de pesos para programas sociales. El dato del día es presentado por Nissan. El órgano colegiado de Administración y Decisión para la Paz abrió oficialmente la segunda convocatoria del bienio 2025-2026 para financiar proyectos estratégicos en los municipios priorizados con programas de desarrollo con enfoque territorial. Se tendrán recursos por 2,6 billones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías. Esta nueva convocatoria reafirma el propósito de cerrar las brechas sociales y económicas en los territorios más afectados por la violencia, garantizando inversiones en infraestructura, desarrollo productivo, servicios básicos y proyectos de fortalecimiento institucional. En Noticentro 1 es la hora de los indicadores económicos para este viernes 3 de octubre. Indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.874 pesos con 18 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.900 pesos y la venden entre 1.950 pesos. Un euro cuesta 4.544 pesos con 12 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 90 centavos. El precio interno se cotizó a 2.973.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $60 con 88 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $64 con 53 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,67% a 1.861 puntos. Este 2025 se cumplen 10 años del Festival del Terror y ahora regresa con más fuerza al Parque de Salitre Mágico, convirtiéndose en uno de los eventos más esperados de la temporada en Bogotá. Festivales para mayores de 13 años y pues obviamente esto hace que puedan tener acceso a todas las montañas rusas, son 4 las que tenemos, entonces creo que es algo que no se pueden perder. Durante varias noches el parque se transforma en un escenario escalofriante donde criaturas oscuras, laberintos aterradores y experiencias extremas se apoderan de cada rincón. Son 7 casas, actores en escena son cerca de 200 actores que están en diferentes horarios y lo mejor de todo es que tenemos todo un equipo de cerca de 1.000 personas que van a estar dispuestos a generar la mejor experiencia para todos los que nos visiten. Dirigido a los amantes del suspenso, el terror y la emoción, el festival ofrece una experiencia inmersiva que combina tecnología, maquillaje profesional y actuaciones impactantes para lograr un ambiente realmente espeluznante. 4 años y 2 meses de cárcel fue la condena que una corte de Nueva York emitió contra el cantante Sean Diddy Combs, protagonista de uno de los juicios más mediáticos de los últimos años, en el que se le juzgaba, entre otras cosas, por tráfico de personas y porte ilegal de armas. Solo fue hallado culpable de 2 cargos relacionados al transporte con fines de prostitución y declarado inocente del cargo más grave, el de conspiración para cometer extorsión. La fiscalía pidió para estos 11 años de prisión, sin embargo el tiempo será menor y seguirá en la cárcel hasta completar su condena, pues recién inició todo el pleito, fue recluido en un centro penitenciario. A la corte, Sean Diddy Combs envió una carta en la que pidió perdón por sus actos y afirmó que las consecuencias de estos lo perseguirán toda su vida. El administrador de negocios colombiano Camilo Guzmán presenta su libro Cómo enriquecer a Colombia, una reflexión desde diversas experiencias sobre cómo nuestro país podría salir del concepto del subdesarrollo. Y lo que le falta a Colombia, además del cambio de mentalidad, además del cambio de las ideas, es también entender que en realidad lo que hace que los países se enriquezcan no es el Estado ni las políticas públicas, sino en realidad la capacidad de los individuos de ejercer su libertad y hacerse responsables de su proyecto de vida. Para Guzmán, las proyecciones a futuro dejan de ser una constante, dejando atrás el conformismo del día a día. Esto sumado a que las políticas públicas deben aportar al desarrollo, no a entorpecerlo. Entender que el rol del Estado debería ser el de ser un facilitador en la creación de riqueza y no un estorbo. Y hoy el Estado colombiano, lastimosamente, las políticas públicas en Colombia lo que se han convertido es un estorbo para la creación de riqueza. El cambio de mentalidad, según Guzmán, es necesario para superar la mediocridad con la que se vive en muchos sectores del país. Con una notable influencia de la sastrería masculina, la británica Victoria Beckham presentó su nueva colección en la Semana de la Moda de París, propuesta en la que los tonos tierra fueron los protagonistas.
Las siluetas holgadas estarán más fuertes que nunca en el armario femenino para la próxima temporada, esto en pantalones y trajes completos. También se desfilaron vestidos desestructurados que permitieron redimensionar la silueta femenina. Beckham fue prudente con las aberturas y los escotes y los manejó de forma en que los apliques y los estilos de los vestidos llamaran más la atención.